la regeneración cristiana y la base bíblica la vamos a encontrar en Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, este es el tema que les voy a tratar, la regeneración cristiana, y la base bíblica es Tito capítulo 3, versículos del 1 al 7. Quiero leer esta cita bíblica en otra versión, en un español más actual, y es la traducción lenguaje actual, y esta lo dice un poquito más diferente, en un español más moderno. Y dice: a los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie, ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Antes, nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y nos quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Amén. Palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo. La regeneración cristiana. ¿Qué significa la palabra regeneración? La palabra regeneración viene del griego palingenesia y significa renacimiento espiritual o renovación espiritual. También significa, regeneración significa regreso de lugar, regresar a cierto lugar. En este sentido, la palabra regeneración significa regresar al lugar correcto, es decir, regresar a la relación correcta con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa regeneración, que la persona regresa a la relación correcta con nuestro Señor Jesucristo. También significa luchar. Regeneración también significa luchar. Y este luchar tiene que ver con una vida pecaminosa, para dejarla por completo, para venir a vivir una nueva vida donde se vive en santidad para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa regeneración. Regeneración significa nacer de nuevo, venir a nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5, leemos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo:
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es la regeneración? La regeneración es un nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y dice la palabra del Señor, nacer del Espíritu. Entonces, eso es la regeneración. Dejar una clase de vida pecaminosa para nacer para una nueva vida. Ahora, ¿qué se necesita para que una persona sea regenerada? ¿Qué es lo que necesita la persona para ser regenerada? ¿Qué es lo que lleva a la persona a que se convierta en un cristiano fervoroso del Señor? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que una mujer se convierta en una mujer cristiana fervorosa por las cosas de Dios, por el amor a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que necesita? Esta persona, para ser regenerada, va a necesitar tener fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para ser regenerado, la mujer, para ser regenerada, necesita tener fe. Fe en Dios, creer en Dios, para que se produzca en él o en ella la regeneración, el nuevo nacimiento, la nueva vida. Necesita tener fe. Entonces, surge la pregunta, entonces, ¿cómo una persona puede convertirse en un cristiano fervoroso o una cristiana fervorosa? Bien, pues necesita fe, ok, pero ¿cómo va a obtener esa fe para ser regenerado y para ser regenerada? La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que la persona sea regenerada o tenga el sentir, el deseo de ser regenerado, es bien importante que escuche la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios lo que va a hacer es producirle fe para que pueda tomar la decisión de ser regenerado, de nacer de nuevo, cambiar de vida, cambiar su mentalidad. Va a necesitar tener fe, y esta fe viene por el escuchar la palabra de Dios, por escuchar enseñanzas, estudios bíblicos, por leer la Biblia. De ahí le van a hacer la fe que necesita para ser regenerado o regenerada. ¿Qué más necesita la persona para ser un cristiano fervoroso, una cristiana fervorosa? Aparte de tener fe, va a necesitar tener al Espíritu Santo. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, esto lo leemos en Juan capítulo 3 y el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que ayuda a la persona a regenerarla, a que tome la decisión de nacer de nuevo. Eso es lo que se necesita, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en la persona el deseo de ser regenerado o de ser regenerada. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
el Espíritu Santo lo que hace es convencer al hombre, a la mujer, que la vida que está llevando es una vida de pecado y que está ofendiendo a Dios, que está ofendiendo al Dios Todopoderoso, al Dios Santo, al Dios que provee, al Dios que suple nuestras necesidades. El Espíritu Santo es el que convence a la persona de que es un pecador, de que es una pecadora. Entonces, la persona necesita la ayuda del Espíritu Santo para convencerse de que es un pecador, de que es una pecadora, para convencerse de que la vida que lleva es una vida de pecado, sucia, que lastima o ofende la santidad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene y redarguye a la persona y la ayuda a que dé el paso de obediencia, de renunciar al pecado para servir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más necesita la persona para ser una persona regenerada, para nacer de nuevo? Aparte de tener fe en Dios, va a necesitar la ayuda del Espíritu Santo, porque la fe le va a ayudar a creer en la Biblia, le va a ayudar a creer en nuestro Señor Jesucristo. La fe le va a ayudar en eso. Ahora, necesita la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo va a incomodar, la va a incomodar a ese hombre, a esa mujer, que la vida que lleva es una vida de pecado. Ya no la va a dejar sentirse a gusto viviendo en esa suciedad de pecado. El Espíritu Santo le produce, lo convence de que está viviendo en pecado y le pone un deseo de limpiarse y de venir a Dios y nacer de nuevo. Ahora, ¿qué más va a necesitar para ser regenerado o ser regenerada? Va a necesitar esa persona leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versículo 18, dice: Él, es decir, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, la persona para convertirse en un cristiano sincero, la mujer para convertirse en una cristiana verdadera, sincera, va a necesitar leer la Biblia. Al ir leyendo la Biblia le va a ir cambiando su forma de pensar. La persona, al ir leyendo la Biblia página tras página, la Biblia le va a ir produciendo convicciones, le va a ayudar a entender y a sentir que está viviendo en la forma contraria de lo que Dios desea. Y la Biblia le va a cambiar sus pensamientos y le va a dar un sentir de querer ser mejor, de querer acercarse a Dios y vivir conforme a la palabra del Señor. Y dice, nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Nos hizo nacer la Biblia. La Biblia tiene ese poder, la palabra de Dios tiene ese poder que nos da el sentir de querer nacer de nuevo y de querer ser diferentes, de querer vivir en santidad. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 3, le dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que hace al leer la Biblia, lo que hace la Biblia es empezar a lavar en el interior a la persona. Le cambia sus pensamientos, aquellos pensamientos sucios que dominaban a la persona. Al venir a leer la Biblia y encontrar la voluntad de Dios para su vida, la Biblia le produce pensamientos, deseos de querer ser mejor y de querer vivir en santidad. Entonces la Biblia le empieza a cambiar la mentalidad para vivir en santidad, dejar a un lado el mundo y venir a vivir conforme a la palabra del Señor. Eso es lo que va a necesitar. Necesita leer la palabra del Señor. Ahora, ¿qué más necesita? Aparte del Espíritu Santo, necesita leer la Biblia para poder ser regenerado, para poder ser regenerada. Va a necesitar también esta persona, para ser regenerada, va a necesitar creer que Jesús es el Hijo de Dios.
dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5:1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, va a necesitar tener fe, va a necesitar al Espíritu Santo para ser regenerado, para ser regenerada, va a necesitar leer la Biblia. Ahora, ¿qué más necesita para nacer de nuevo? Necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios. 1 de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, la persona necesita creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mirar a nuestro Señor Jesucristo como lo que es, el Hijo de Dios. No mirarlo como si fuera un simple profeta, como si fuera, por ahí como muchos creen de forma errónea, que es un ángel nomás, o reducirlo a la condición de un hombre cualquiera ordinario. No. La persona, para ser regenerada, va a necesitar creer con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, para ser regenerado hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es de suma importancia. Ahora, ¿cómo se reconoce que una persona ha sido regenerada? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que la persona es sincera, es honesta en su caminar cristiano? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que esa persona ha sido regenerada por Dios? Por la forma en que aplaude en la iglesia, por la forma que canta en la iglesia, por la forma que danza en la iglesia. ¿Cómo podemos saber que esa persona ha sido regenerada? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo lo podemos notar? La respuesta es que cuando la persona ha sido regenerada, siente tristeza por haber pecado, siente tristeza por haber ofendido al Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. Entonces, la pregunta es: ¿cómo nos damos cuenta de que una persona ha sido regenerada por Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? Primero, nos damos cuenta porque la persona siente tristeza por haber pecado. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí es donde se puede ver que cuando la persona peca y ha sido regenerada por la palabra de Dios que tocó su corazón, le produce tristeza, empieza a sentir una tristeza en su corazón y decide acercarse a Dios para pedirle perdón. Eso es lo que produce la regeneración. Tristeza, una tristeza muy grande por haber pecado, por haber ofendido a Dios y querer abandonar ese pecado que ofendió a Dios. Y es una tristeza sincera que nace del corazón. Duele, llora la persona porque ha pecado, porque le ha fallado al Señor y decide acercarse a Dios, buscar a Dios para pedirle perdón. Tal vez ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, aquel que había dicho: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no te voy a negar, yo te voy a ser fiel, no te voy a dar la espalda. Nuestro Señor Jesucristo es crucificado y vemos que Pedro niega que conocía a nuestro Señor Jesucristo, niega que había estado con él, y el gallo canta y él se acuerda de las palabras que le había dicho nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que él vino y lloró amargamente porque había negado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace la regeneración en la persona es que le entristece o siente tristeza por pecar contra la santidad de Dios. Y es una tristeza que nace del corazón
porque sabe que le ha fallado al Señor y lo ha ofendido y lo lleva a acercarse a Dios. Otra palabra, otra cita bíblica la encontramos en Primera de Juan. Bueno, me voy a quedar con esta cita bíblica. ¿Qué más produce? ¿Qué más produce la regeneración? Tristeza por haber pecado. ¿Qué más produce? Produce arrepentimiento. Porque una cosa es que la persona sienta tristeza porque ha pecado y se quede nomás ahí. No, cuando la persona ha sido regenerada, lo que hace la regeneración en el cristiano, en la cristiana, es que cuando sabe que ha pecado, le da una tristeza grande y se arrepiente. Viene y le pide perdón al Señor y le dice con un corazón sincero: Señor, perdóname. Me arrepiento de haberte fallado, me arrepiento de haber sido débil, me arrepiento de haberme dejado llevar. Dice el versículo 38, les dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La regeneración produce arrepentimiento. Una persona que ha sido regenerada abandona el pecado, le da la vuelta al pecado, le da la espalda al pecado para servir al Señor. Se esfuerza en vivir en santidad, se aleja de lo que es pecado, se aleja de lo que puede hacerle caer en pecado, sean amistades, sean lugares, lo que sea. La persona que ha sido regenerada, por sabio, por sabiduría, se aleja de esos lugares, de esas personas que lo pueden llevar a cometer pecado. Es un arrepentimiento de la vida que llevaba para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué otra forma podemos ver que la persona ha sido regenerada? Quiero terminar con esto, con esta otra característica de saber o poder observar cómo es que la persona ha sido regenerada. Siente tristeza cuando peca, siente tristeza por haber pecado, siente tristeza por la vida que llevó. Segundo, se caracteriza porque hay un arrepentimiento. Si él sabe que fue débil y pecó, es un arrepentimiento sincero, desea nunca jamás volver a cometer ese pecado porque está arrepentido sinceramente y dice: Señor, jamás quiero volver a fallarte así, Señor, ayúdame. Se arrepiente y se aparta, se aleja de ese lugar donde cayó, de esas amistades que las sonsacaron, se aleja de ellos, de ellas, para no volver a caer, pone tierra de por medio para mantenerse en santidad. La regeneración lo que hace es que en esas personas que antes se burlaban de las cosas de Dios, se burlaban de la Biblia, se burlaban de la música cristiana, cuando son regeneradas, esas personas lo podemos ver que aman la palabra de Dios, se enamoran de la palabra del Señor, quieren crecer en conocimiento de la palabra del Señor y quieren poner en práctica la palabra del Señor. Así es como podemos darnos cuenta que la persona ha sido regenerada y se nota porque ama la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 5 versículos del 1 al 3. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. Fíjense, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando la persona decide hacerse cristiano, decide hacerse cristiana, y lo hizo nomás por emoción, porque se emocionó, porque le prometieron algo, decidió hacerse cristiano, cristiana, y lo hizo nomás por conveniencia, esa persona no va a poder vivir en victoria una vida cristiana 100%, no va a poder. ¿Por qué? Porque no ha nacido literalmente de nuevo. Porque cuando peque ni le va a importar, no va a sentir tristeza, no se va a alejar de lo que es la vida que llevaba antes, va a seguir ahí en esas amistades que lo llevan a pecar, va a seguir yendo a esos lugares donde pecaba, aunque se hizo cristiano, porque realmente no ha nacido de nuevo. En cambio, una persona que ha sido regenerada va a buscar conocer más del Señor a través de la palabra de Dios. Va a leer la Biblia para ponerla en práctica y se va a enamorar de los mandamientos del Señor.
Ahora, cuando un cristiano solamente se hizo cristiano por emoción, esa persona, siempre va a haber unos mandamientos en la Biblia que son los que menos le van a gustar. Y cuando a un cristiano no le gusta un mandamiento de la palabra de Dios, lo que hace es criticarlo, lo que hace es burlarse de ese mandamiento, lo ridiculiza para no obedecerlo. En cambio, un cristiano, una cristiana que ha sido regenerado, regenerada, se esfuerza en darle la mejor obediencia posible a cada uno de los mandamientos de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo se caracteriza el cristiano que ha sido regenerado? Se caracteriza por una tristeza al pecar, al fallarle al Señor. Se caracteriza porque hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero de nunca jamás querer volver a pecar. Se caracteriza también porque ama la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. Ese cristiano, esa cristiana tiene un plan de lectura de la palabra del Señor, lleva una vida de oración, hace tiempo para consagrarse, porque eso es lo que produce y eso es lo que hace la regeneración. Y es así como podemos darnos cuenta. Entonces, es bien importante que nosotros estemos conscientes de esto, que durante nuestra vida cristiana estamos en ese proceso de ser regenerados, de ser renovados, de ser cambiados día tras día conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso que va a durar toda la vida y tenemos que estar conscientes de que hasta que lleguemos al cielo con nuestro Señor Jesucristo, solamente hasta que estemos con Él vamos a ser perfectos. Y mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, nadie está exento de resbalar y caer. Por eso es bien importante mantenernos en consagración para que la regeneración se siga efectuando y se siga llevando a cabo día tras día en nuestras vidas. Y nuevamente recuerdo ese canto tan bonito que se llama Renuévame. Y ese canto pues lo hemos cantado muchas veces. Y ese canto, un fragmento de ese canto dice: renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Entonces, si ya no queremos ser iguales a como éramos antes, vamos a necesitar fe, tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a necesitar leer la palabra de Dios para ya no ser iguales. Nosotros también cantamos o decimos en ese canto de Renuévame, decimos que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Ok, si queremos que todo lo que hay en nosotros, todo lo que hay adentro de nosotros sea cambiado, sea transformado, vamos a necesitar tener fe en el Señor. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Bien importante también leer la palabra de Dios. Y solamente así vamos a dejar de ser a como éramos antes. Solamente así, leyendo la palabra del Señor y haciendo tiempo para consagrarnos y seguir perseverando en el camino del Señor. Esa es la regeneración. Así es como se lleva a cabo y así es como se caracteriza en la vida de un cristiano y de una cristiana. Hermanos, de mi parte, que Dios les bendiga y nos vamos a estar viendo en el siguiente estudio bíblico. Nuevamente, Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente estudio. Dios les bendiga.